espiritual, gloria al Señor, un hombre de autoridad en la palabra de Dios, amén, un hombre con un conocimiento profundo de la palabra de Dios, y de veras que hemos estado disfrutando de estos platillos en la mañana, amén, suculentos platillos de la palabra de Dios que hemos tenido con nuestro pastor Alfonso. Así que, sin más preámbulos, pastor Alfonso Suárez, aleluya, desde Indiana, gloria al Señor Jesús, nos comparte la palabra de Dios a toda esta preciosa audiencia de guardianes del aceite, hermanos y amigos, amigas. Pastor, es su tiempo. Muchas gracias, hermano pastor, hermano Marvel Avendaño, también la hermana Denise, allá en Canadá. Mi hermano Avendaño se encuentra en México, yo aquí en Frankfurt, Indiana. Gracias a Dios por la tecnología. Yo creo que el Señor ha permitido la tecnología para su iglesia, para su pueblo, para sus ministros. Y tenemos que usarla de la mejor manera, más inteligente, de la manera más espiritual, para bendición de todos nosotros. Estoy muy contento de regresar este día lunes para continuar con el tema que comenzamos con el texto de Mateo 11:27, acerca de por qué el Señor Jesús dijo: todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Y el Padre no conoció a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Ya hemos hablado extensamente sobre eso en la primera enseñanza, pero necesitamos decir otras cosas también. Así que yo les invito a que se sientan cómodos allá en sus hogares donde se encuentran, en cualquier país. Yo también estoy aquí pensando mucho en Argentina, como me sorprendió la hermana, me dijo que esta semana es la oración por el país de Argentina. Cuando yo vi la bandera allá, yo la reconocí. Yo, cuando estuve en Argentina, estuve durante una semana con el hermano pastor de Asís. El hermano de Asís es un pastor tremendo, muy dinámico, muy activo, y su esposa, la hermana Soledad, y sobre todo la hermana Elcita, que es la viuda del hermano Raúl de Asís, un gran pionero del mensaje pentecostal del nombre en Argentina, que falleció, yo diría, prematuramente, muy conocido en Argentina. Creo que fue 4 o 5 veces presidente de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Eso causó un impacto tremendo y todavía ha causado un impacto. Por eso les ruego sus oraciones para la hermana Elcita. Siempre lo recuerda al hermano Raúl, pero ella es preciosa. Ella es una hermana bastante activa. Su hermano Josué de Asís también quedó con la carga de la iglesia. Ahora el Señor los está usando, hermano de Asís y la hermana Soledad, en una manera maravillosa en el ministerio allá en el Rosario, en Argentina, un país muy bonito, y allá probé lo que ellos llaman mate. No lo probé mucho, pero sí lo estuve probando, y gracias a Dios conocí muchos hermanos allá. El hermano Juan Reyes, su esposa, ahora están encargados como pastores, asistentes o pastores directos. Los felicito a todos. Y ellos me dieron una tacita de recuerdo, y aquí la tengo, una tacita de Argentina. Y cuando la hermana dijo, yo dije: oh, entonces voy a sacar mi tarjetita para el café. Pero no tengo café, sino es la tacita para recordar Argentina y otras cositas que traje de Argentina. Pero gracias a Dios por ello. Un saludo especial para el hermano Josué de Asís, la hermana Soledad, la hermana Elcita, el hermano Juan Reyes, su esposa, y todos los que tienen ese grande avivamiento ahora en Argentina. Bien, gracias a Dios, ya leímos el texto de Mateo capítulo 11, del 25 al 27. Recuerden, hermanos, que estas cosas no es para escucharlas y olvidarlas, porque uno tiene que vivir en función de esos textos que lee y de lo que ha aprendido y todo, porque es la única manera de conocer las Escrituras.
Usted puede pasar toda la vida mirando videos o leyendo conferencias de rabinos y de maestros de una y otra creencia para tratar de aprender, pero lo mejor es que se meta a las escrituras día y noche, como el Señor me ha permitido a mí hacerlo, leyendo y leyendo y leyendo y marcando y memorizando, repasando, repitiendo, hasta que estas cosas se quedan en la mente, se quedan en el corazón y en el alma. La razón por que tocamos Mateo capítulo 11, el 25 al 27, fue porque el pastor hermano Avendaño tenía esa preocupación. ¿Cómo podríamos explicar ese texto? Porque ahí dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y aparentemente da la impresión que fue que al Señor Jesús le fueron entregadas sus cosas por otro. Y que si nadie conocía al Señor, no podía conocer al Padre, y que si no conocía al Padre, no podía conocer al Señor, y así, y a quien Él lo quisiera revelar. La verdad es que esos textos son fáciles de entender si tenemos el conocimiento de lo que es el contexto, de lo que Efesios 1, del 9 al 11, llama el misterio de la voluntad de Dios, o el consejo de su voluntad, o el propósito de su voluntad, como ya lo dijimos en la enseñanza pasada. Si lo sabemos, no hay ningún problema. Cada vez que leamos ese texto y otras docenas de textos que hablan acerca de la distinción entre el Padre y el Hijo. Cuando digo distinción, quiero aclarar algo. La palabra distinción ha sido abusada, ha sido tergiversada, ha sido satanizada y ha sido mal usada por los teólogos y escritores, aún del nombre. Cuando decimos distinción, no estamos hablando de dos, una distinción de dos. Estamos hablando es de diferencias. Estamos hablando de honra. Eso es lo que significa la palabra distinción entre el Padre y el Hijo, sin hacer dos dioses y sin hacer dos personas divinas y distintas. Estamos hablando de una diferencia entre Dios como el Espíritu y Dios manifestado en carne en su condición como Hijo. Hay una diferencia. No son distinciones de dioses ni de personas divinas. Grábese bien eso, para que cuando lea esos textos no piense de una vez en dos y se vuelva un dualista. No, en ninguna manera. Ni piense en tres, porque todavía tenemos cientos de ministros y millares de creyentes que cuando leen estos textos de una vez piensan en dos o en tres, y eso se tiene que acabar. Eso se tiene que terminar. Somos pentecostales del nombre, apostólicos. Tenemos que reprender ese espíritu de error de dos y ese espíritu de error de tres. Esas son herejías inventadas por hombres, herejías de división, de confusión y de perdición. Por eso yo no estoy aquí hablando todavía del arrianismo y del docetismo, del vinitarianismo. Yo no estoy hablando aquí de los capadocios, y estoy hablando aquí de Clemente y citando al uno y al otro y que creían. Noten que no lo estoy haciendo todavía, porque va a llegar el tiempo en que vamos a hablarlo. Lo que estoy haciendo, hermanos amados, es explicando la verdad primero. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy explicando cuál es la luz verdadera que debe alumbrar a todo hombre en este mundo. Eso es lo que estoy haciendo. Para cuando ya usted conozca la verdadera verdad, perdone la redundancia, cuando ya usted conozca la luz verdadera del conocimiento de las Escrituras, entonces ya puede o ya podemos tocar el resto de controversias cristológicas respecto al Padre y al Hijo, y usted no va a tener una confusión. Por eso lo primero es primero. Aquí lo primero no es explicar la doctrina del error. Aquí no. Aquí lo primero no es explicar la enseñanza falsa, inventada, que no se encuentra en la Biblia. Aquí lo primero es que
Hay que explicar lo inspirado, lo que está en las escrituras, lo que nos dejó el Señor. Si no sabemos eso primero, con razón que tantos están confundidos, porque se lo pasan es leyendo al rabino favorito, al maestro favorito, al dualista favorito, al trinitario favorito, y tranquilos pensando que están aprendiendo mucho, y están aprendiendo es con un espíritu del error, espíritu envenenado detrás de todo ese tipo de cosas. Entonces, recuerden, hermanos, que cuando el Señor dijo estas cosas, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Hay un preámbulo, porque como lo expliqué en la enseñanza pasada, si usted lee todo el contexto, tenemos que aprender a leer el contexto del capítulo donde usted está leyendo el versículo. Haga eso ya hasta el tiempo que se acostumbra, ya usted lo va a hacer automáticamente, ya lo va a hacer normalmente. Cada vez que lee un versículo, lee todo el capítulo para ver a qué se refiere o de dónde viene o por qué causa el Señor Jesús o el apóstol dijeron esto o aquello. Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 11, ya lo dijimos. El Señor estaba hablando de Juan el Bautista y que lo criticaban por comer, por no comer, por no beber, por ser una asceta estricto. Pero cuando llegó Jesús, entonces criticaban al Señor por comer y por beber, y nunca, nunca nadie va a complacer a las personas, jamás. El Señor Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, no fue complacido por más que Él demostró su poder, su gloria, su bendición. Y después Él tocó el tema de las ciudades de Sidón y de las ciudades de Besaida, las de Tiro y Sidón y todas ellas, que si se hubieran hecho esos milagros que el Señor había hecho a los ojos de ellos, se hubieran arrepentido en saco y ceniza y de corazón. Por lo tanto, el castigo de ellos será mucho menos que el castigo que ellos irían a recibir. Después de eso es que viene esa expresión: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En esa expresión, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, es también cumplimiento del propósito de la voluntad de Dios entre Dios como el Espíritu y su imagen, la imagen del Dios invisible, cuando aparecería a partir de Belén, y ahí comenzaría la actividad de la imagen del Dios invisible en su condición como hijo. Y fue en esa condición como hijo que Dios hizo esa diferencia y ese honor. Porque hay una diferencia entre el espíritu y la carne. Hay una diferencia entre decir Dios el espíritu inmortal y decir Jesucristo, Dios manifestado en carne, inmortal. Es una diferencia, es una distinción. Lo que no es separación. Distinción en este caso no significa separación, porque eso es lo que hacen la mayor parte de los hermanos. Cuando leen sobre el Padre y sobre el Hijo, los separan. Al separar el Padre del Hijo y el Hijo del Padre, entonces causan una confusión en las Escrituras y terminan con herejías de división, de confusión y de perdición. Ahora bien, yo quiero leer Lucas capítulo 10, donde dice en el versículo 21 lo mismo. Por eso es bueno leer las mismas Escrituras desde el punto de vista como lo escribió Mateo, o como lo escribió Marcos, como lo escribió Lucas o Juan, y no contentarnos con un solo versículo. Porque los que se contentan con un solo versículo son los perezosos de leer las Escrituras, de leer, investigar y marcar. Pero véalos usted a esos mismos, cómo ven video tras video en 10, 15 horas cada día, mirando videos de doctrina y de enseñanzas falsas. Ahí sí tienen tiempo. Pero cuando uno les pide, vámonos a las Escrituras y vamos a gastar 2, 3 horas aquí leyendo, no quieren. Viene el enemigo y les roba la bendición. Pero ahí en Lucas capítulo 10, ya Lucas nos lo presenta desde el contexto
también inmediato cuando los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo, yo veía a Satanás que caía como un rayo del cielo, que como un rayo caía del cielo. Y aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor les habló en una forma figurativa, escorpiones y también serpientes, para referirse a la naturaleza de los demonios que causan la enfermedad, que causan el dolor, el sufrimiento, el adulterio, la fornicación, el coqueteo con el mundo, el amor al mundo, la concupiscencia de los ojos, de la carne, la soberbia de la vida. Son espíritus inmundos que uno tiene que estar reprendiéndolos, porque todo lo que está en el mundo no es del Padre, mas es del mundo. Por lo tanto, nosotros no podemos amar a eso. Cuando un creyente está con una pierna en la congregación y con otra en el mundo, esa persona le va a tocar arrepentirse de nuevo y reexaminar si en verdad ha recibido el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas genuinamente y no como lo hacen los carismáticos y ecuménicos, que no cambian. Hablan en lenguas, reciben el Espíritu Santo y no cambian, como ya lo hemos dicho aquí repetidamente. Entonces, pero el Señor les dijo, mas no os gocéis de esto. No se gocen de que los demonios se sujetan y se van y todo eso. Antes gozaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Podemos hacer muchas cosas, hermanos. Podemos tener radios, podemos tener programas, podemos hacer muchas cosas, alcanzar países, predicar, enseñar, viajar. Pero su nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida, porque eso es lo que cuenta. Yo puedo estar predicando y enseñando, pero si mi propia casa no está ganada, ¿qué he hecho? Si mi esposa no es salva, mis hijas no son salvas, mis nietos no son salvos, ¿qué estoy haciendo si no he podido ganar mi propia casa? La Biblia dice, Pablo escribiendo a Timoteo, dice, el que no tiene cuidado de los suyos, si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, dice, la fe negó, o como dicen las versiones modernas, la fe ha negado, y es peor que un infiel. Podemos nosotros destinar sumas grandes de dinero para cosas de radio, video y una cosa y otra, literatura, viajes, pero ¿cómo es mi vida personal? Y perdonen que incluya aquí parte de la vida cristiana, pero yo creo que eso es lo que quiere el Señor, porque no lo tenía pensado. Porque tengo muchas cosas que decir ahora, pero lo voy a decir porque tengo que decirlo. Podemos hacer muchas cosas por el nombre. Podemos decir muchas cosas por la revelación de un solo Dios, pero ¿cómo es mi vida? En realidad, yo sí soy un hombre de Dios o no, o es que hombre de Dios es solamente el que tiene una licencia pastoral. No, somos hombres y mujeres de Dios, porque Dios es el que nos ha alcanzado y nos ha salvado. ¿En verdad mis pecados son perdonados o no? ¿En verdad yo he sido cambiado y transformado? ¿Sí o no? ¿En verdad yo estoy dando testimonio en la congregación, en mi familia? ¿Soy un hombre de ejemplo en mi hogar, en mi vecindario, con los míos y con la congregación? ¿Sí o no? Esa es la respuesta. Está mi nombre escrito en el libro de la vida. Yo soy un ejemplo de santidad, un ejemplo de separación, de santificación. ¿Lo soy o no lo soy? ¿O solamente de labios para afuera? Porque precisamente, hermanos, ese es el asunto del evangelio. La crema del evangelio no es saber mucha Biblia y predicarla aquí y demostrar que uno tiene conocimiento. Ese no es el punto. Porque si vamos para conocimiento, el único en quien se encuentra
todos los conocimientos o todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento es en el Señor Jesucristo. Y vea el ejemplo que Él era, santo, justo, apartado de los pecadores y más sublime que los mismos cielos. Y la Biblia nos exhorta a ser como Cristo. Entonces, ¿cómo está nuestro testimonio? De manera que, hermanos, gracias a Dios por ello, por lo que el Señor dijo. Hermanos, y en ese momento que Él estaba diciendo eso, es lo que Lucas nos dice, lo que Mateo no nos explica. Lucas dice, y en aquella misma hora, en el 21, Lucas 10, 21, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu. Es decir, se alegró en su espíritu. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él, en su condición como hijo y también como un ser humano, le dio el reconocimiento a Dios como el Espíritu y como el soberano y como el Señor, porque tenía que ser, él estaba en su condición como hijo, él tenía que hacerlo, él tenía que orar, él tenía que interceder, él que tenía que llorar, tenía que sentir también como un ser humano, sobre todo en su condición como hijo, que es la condición de su humillación como el siervo. Y dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos. Claro, la traducción en español, eso de esconder suena como mal de parte de Dios que hubiera hecho eso, estar escondiendo cosas, pero realmente esa no es la intención, esa no es la idea. Es más que todo, se está refiriendo es al contexto de la revelación, que el Espíritu Santo le plació más bien revelar estas cosas preciosas y profundas, no a los sabios de este mundo que estaban engreídos con su conocimiento y buscando la gloria para ellos mismos, sino más bien que la reveló a los sencillos, a los pobres y humildes de corazón, que en verdad querían saber y conocer a Dios. A ellos, a esos llamados pequeñitos, fue que el Señor les reveló estas cosas. Las ha revelado a los sabios y entendidos, las ha revelado a los pequeños. Así, Padre, pues que así te agradó. Cómo me encantan a mí esas palabras, así te agradó. Todas las cosas me son entregadas. A mí me encanta ese vocabulario, porque hace muchos años el Señor me quitó esa venda dualista y trinitaria que cada vez que uno iba a leer esos textos pensaba en dos o pensaba en tres. Ya no. Y gloria al Señor por ello. Y si viene otra vez ese espíritu, lo reprendo en el nombre de Jesús para que se vaya. Porque estos textos son para nosotros, los creyentes y ministros pentecostales del nombre. Nosotros somos los que debemos estar usando esos textos. Nosotros somos los que debemos estar familiarizados con estos textos. Nosotros somos los que debemos tener eso del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo en nuestros labios, para que ellos vean que eso pertenece a las Escrituras, no pertenece a los credos romanos de Nicea o de Calcedonia o de Constantinopla o al credo atanasiano. No, ellos tomaron esas palabras y las torcieron, las tergiversaron y formaron una trinidad. Por eso el Dios trinitario o el Dios trinitario, el Dios de los concilios y de esos credos romanos cristianizados, entre comillas, no es el Dios de la Biblia. Grábese eso. Uy, hermano Alfonso, pero eso suena muy duro, le falta amor. No, no, hermanos. No, yo lo estoy diciendo con todo el corazón. El Señor aborrece la falsa doctrina. Él se lo dijo a una de las iglesias en el Apocalipsis, y precisamente a la iglesia de Éfeso, le dijo, tú tienes ahí a los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Aborrecer es yo odio, eso es lo que dijo el Señor, yo odio a esos nicolaitas porque están allá convenciendo, influenciando a los creyentes de la iglesia en Éfeso para creer lo que yo no he revelado. Por eso hay que tener cuidado.
Nosotros no podemos, no sé cómo se dice, amangualarnos o coger de gancho o abrazar el brazo de otro que tiene falsa doctrina y decir somos hermanos y somos amigos cuando ni somos primos. No, hermanos, la verdad es la verdad. El Señor lo dijo claramente, pues que así te agradó. Entonces viene el punto, ¿cómo fue que al Señor le agradó eso? ¿Y dónde fue que le agradó al Señor eso? ¿En qué tiempo fue que al Señor le agradó eso? Entonces yo les dije a ustedes, hermanos, dándoles unos textos, como por ejemplo el de Mateo 28, 18, que también hay un lenguaje similar. Cuando Él resucitó, dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. La pregunta no es si el Padre es uno ahí y el Hijo es otro. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿a dónde le fue dada toda la potestad al Señor Jesús del cielo y de la tierra? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso es lo que uno tiene que preguntar. Y ese texto nos lleva inmediatamente a la eternidad. Lo mismo Mateo 11, 27, lo mismo Lucas capítulo 10, 21 y 22. El de Juan 3, 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Resulta que cuando nos vamos a la eternidad antes de la fundación del mundo, no encontramos un hijo eterno. Porque aquí no predicamos dos hijos, uno eterno y otro el hijo de María. Aquí no predicamos eso. Aquí estamos hablando del hijo en relación con la imagen del Dios invisible allá en la eternidad. Porque ese es el término primario en relación con el hijo en la eternidad, en el contexto del misterio de la piedad, de la voluntad de Dios, en Dios mismo. Dice, todas las cosas dio en su mano. Es decir, que todo lo que Dios se propuso con él mismo, según su beneplácito, según su determinación eterna, todo lo que él se propuso, lo pasó a su propia imagen y lo guardó en él por edades eternas hasta que llegara el tiempo cuando él mismo, como el Padre Eterno, se manifestara en carne a partir de Belén, y de ahí comenzaría la actividad de él como el Hijo para llevar a cabo todo lo que el Espíritu le entregó en su determinación eterna para hacer conforme al propósito de su voluntad. Tal vez este lenguaje es un poquito complicado para entender, pero a medida que lo digamos, usted va a familiarizarse. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Las mismas obras, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y siempre me gusta la última parte. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y por qué me gusta? Porque realmente me manda a la eternidad. ¿Dónde fue que el Hijo recibió ese mandamiento o esa ordenanza del Padre de poner su propia vida por su propia voluntad? Ponerla y volverla a tomar. ¿Dónde fue que recibió ese mandamiento o esa ordenanza? La respuesta es en la eternidad, en el misterio de su voluntad. Juan 6:38. Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Todas esas obras que el Padre o Dios como el Espíritu le dio a su imagen, que es conocida como el Verbo, como el Hijo, como el primogénito, como el amado, siempre tenemos que usar el término que Dios usa en el versículo que estamos citando, para no emplear mal los nombres
del Señor revelados en el Antiguo Testamento y no emplear mal el nombre propio del Señor Jesús o Jesucristo, tergiversando las escrituras y confundiéndolas. Y Juan 14, 28 al 31, voy y vengo a vosotros, porque el Padre mayor es que yo. Eso es un texto bastante conocido. Claro, Dios, grábese eso, hermanos, Dios como el Espíritu es mayor que la condición de Jesús como el Hijo. Grábese eso. Él no está diciendo, Jesús nunca dijo, yo soy inferior al Padre. Él nunca dijo eso. Eso lo dicen son los hombres, los que han inventado todas esas controversias cristológicas. Por el hecho que él diga, el Padre es mayor que yo, no está diciendo que el Hijo es inferior a él. No, ¿en qué sentido? Hay que preguntarnos primero, ¿en qué sentido el Padre es mayor que el Hijo? ¿En qué sentido Dios como el Espíritu es mayor que Jesús en su condición como el Hijo? Y si vamos más literales, en su condición como humano. Claro que hay una gran diferencia. No es sino que usted y yo pongamos la diferencia lo mismo con Dios. ¿En qué sentido Dios, como el Espíritu, es mayor que yo? Claro, yo soy humano inmortal, ¿sí ven? Dios es espíritu e inmortal. Estoy hablando de la verdad general de Dios como el Espíritu. Porque hay otra verdad particular de Dios, el Espíritu manifestado en carne. Y en ese contexto de manifestado en carne es que podemos hablar de la condición como hijo. De manera que todos estos textos que hemos leído, realmente los enmarcamos primeramente en Primera de Pedro 1:20. ¿Recuerdan el texto que leímos? Primera de Pedro 1:20. O comenzando desde el 18, donde el apóstol Pedro hace memoria de cómo los creyentes hebreos fueron sacados del pecado y fueron rescatados. Y dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conducta. Y la antigua versión dice de vuestra vana conversación. Pero la palabra conducta es más exacta. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego viene el 20, ya ordenado o ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Todos esos textos que hemos leído del Padre y del Hijo, que Dios me dio, que Dios me envió, que me entregó todas las cosas en la mano, que me dio este mandamiento, etcétera. Todos esos textos están enmarcados en lo que este texto dice, en la ordenación antes de la fundación del mundo. Por eso hay que dejar todo aquí e irnos a la eternidad antes de Génesis 1:1. Vaya más atrás, antes del universo, vaya más atrás, antes de los ángeles o de la creación de los ángeles, hasta que se encuentre ya usted solo con Dios. Y es allá solo con Dios que vamos a hablar con Él o sobre Él, usando las escrituras para ver cuál fue esa ordenación, cuál fue ese mandamiento que Dios estableció con Él mismo. Fue ordenado antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice Efesios 1, del 9 al 11. Dice, revelándonos o dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermanos, esos términos es para aprenderlos, para usarlos, para repetirlos, para predicarlos, para enseñarlos, pero nadie los enseña, nadie los predica. Y Pablo lo escribió hace 2019 años y nadie dice nada sobre eso. Pero eso es precisamente
perdón, eso es precisamente lo que dice el apóstol Pablo, revelándonos el misterio de su voluntad según su beneplácito. Recuerde que estamos en la eternidad antes de Génesis 1:1, antes de los ángeles. Allá es donde colocamos eso. Fue allá que Dios, siendo único, absoluto, el Espíritu eterno, omnisciente, omnipotente, trascendente, Él allá se propuso algo con Él mismo. No fue con otro, no fue con la segunda persona ni con la tercera persona. No, Él era único, absoluto, autoexistente, eterno. No había nadie con Él, pero a Él le plació. ¿Y quién le va a decir que no? A Él le plació en su santa voluntad, en su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, se propuso un día revelar su imagen. Porque si no hubiera sido así, estaríamos como los musulmanes hablando de Alá y sin saber quién es Alá. Pregúntele usted a un musulmán quién es Alá y le va a decir que no sabe. Va a decir, no, es que Él es espíritu y nadie puede verlo. Pero usted no sabe, Él no se ha revelado ni no, sino que Él ha hablado a través de su profeta Mohammed. Eso no es verdad. Realmente esa es una imitación del mensaje de la Biblia, porque el único Dios verdadero en las Escrituras es el Señor Jesucristo, y podemos probar que Él es Dios manifestado en carne. También podemos probar que Jesucristo, o en su condición como el Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. Pero volvamos a la eternidad, Él allá en la eternidad. Estoy repitiendo esto, es para recordarles a ustedes la manera como se debe explicar estas cosas, como se deben predicar y enseñar, sobre todo amar estas cosas para poder aprenderlas y ponerlas en su alma, en su corazón. Dios se propuso, hermano, nadie puede debatir eso, nadie puede rebatirlo. La Biblia habla continuamente antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no le prestamos atención? Si la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él se propuso algo con Él mismo, ¿por qué no investigamos qué es? Pedro lo dice, ordenado, eso del Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, eso de que murió como un sustituto por usted y por mí, por el pecado de todo el mundo. ¿De dónde salió eso? Pues fue ya de la eternidad, porque todo sucedió allá en la eternidad con Dios antes de que se hiciese aquí en la tierra en el tiempo del hombre. Todo. Si me alcanza el tiempo, voy a hablar a lo último acerca de cómo podemos descubrir la iglesia allá en la eternidad antes de la fundación del mundo. Imagínense, todo el mundo habla del principio de la iglesia a partir de los Hechos capítulo 2, y es verdad, está correcto. Pero estamos en el tiempo del hombre cuando hablamos de Hechos 2. Estamos hablando del principio del nuevo pacto. Estamos hablando del principio de la dispensación de la gracia. Estamos hablando del principio de la iglesia original, Hechos 2 en adelante, hasta nuestros días. Pero espiritualmente, en el propósito de Dios, ¿dónde empezó la iglesia? Y ahí nos toca dejar a Hechos 2 y volar a la eternidad hacia atrás. Volar a la eternidad e ir allá antes de Génesis 1:1, antes de la fundación del mundo, y mirar cómo es que Dios revela el principio de la iglesia ya en relación con su imagen, en relación con el propósito eterno. Si ahora quedan unos minutos, voy a tocar ese punto. Pero yo quiero hablar acerca de cuando Dios se propuso algo con Él mismo. No fue una cosa temporal, no fue una cosa
que podríamos llamar un pensamiento. Por eso yo insisto, no diga que Jesús en la eternidad era un pensamiento en Dios. No diga así, está hablando mal. No diga que era un concepto en Dios. No, era que Dios tenía una idea y que después manifestó esa idea. No, no hable así. Así lo hablan son los filósofos. Así lo hablan son los epicúreos y los estoicos y los atenienses. Y lo hablan son los socráticos. Y hablan son los aristotélicos y todos esos filósofos. Así hablan ellos. Nosotros tenemos que hablar es conforme al lenguaje del misterio de la piedad, el lenguaje inspirado. Cuando hablamos de esta ordenación que Dios tuvo en él mismo en relación con su imagen, la cual es lo mismo que hablar del Hijo o el Verbo, no estamos hablando de un pensamiento como nosotros pensamos, ni estamos hablando de una idea como nosotros ideamos, ni estamos hablando de un concepto como nosotros conceptuamos. No. Recuerda Isaías 55. Isaías 55, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Que nos acusan desde hace muchos años que yo he estado explicando, predicando esto, enseñando. Siempre me han acusado de que, el hermano Alfonso predica es un pensamiento allá en la eternidad. No, Señor, no es pensamiento. Cuando hablamos de la imagen del Dios invisible, no es un pensamiento, estamos hablando del mismo Dios. Eso es lo que dice Juan 1:1. Y el Verbo era Dios. Estamos hablando de Dios mismo, de la misma esencia de su sustancia. Entonces, cuando nos colocamos, nos ubicamos al lado de Dios y desde el punto de vista de la eternidad, miramos hacia abajo, hacia el exterior, podemos darnos cuenta que Dios llama las cosas que no son como las que son. Mientras que usted y yo no podemos hacer eso. Dios llama las cosas que no existen como las que existen por su propia voluntad. Yo no puedo hacer eso, usted no puede hacer eso. Somos finitos, somos humanos, somos limitados. Podemos imaginar, podemos diseñar, imaginar y hacer grandes cosas en la mente, pero no están hechas. No están realizadas, pero con Dios sí, porque Dios no vive en el pasado ni en el futuro, sino en un presente continuo. De manera que Él sí podía pensar según Dios. Entonces, cuando estamos allá en eso de la ordenación eterna, tenemos que echar mano a otros dos textos que no he mencionado, y es Juan 1:1 y 2. Juan 1, versículo 1 y versículo 2. Y los podemos leer así, 1 y 2. En realidad, en el orden divino, el primero es el 2. Porque dice en el 1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Ahí ese con significa en Dios, dentro de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el versículo 2 termina diciendo, este era en el principio con Dios. Entonces, pero el Espíritu Santo quiso colocarlo así. No lo colocó al principio, lo colocó fue de segundo. Porque está tocando el tema del primer principio, porque en la Biblia hay muchos principios. Y lo que decía en la enseñanza pasada, tenemos que tener cuidado cuando hablamos del principio. Yo he escuchado docenas de pastores citando a Juan 1:1 y 2, y luego se van para Génesis 1:1, que porque ahí dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa es una mala exégesis, una mala hermenéutica. Porque no se les ocurre que Génesis 1:1 es el principio, sí, eso es verdad, pero no es el principio de los principios. Es el principio de las cosas visibles, Génesis 1:1. Pero si usted va más atrás y se mete a la eternidad antes de la fundación del mundo, allá es donde cabe Juan 1:2. Este era en el principio con Dios.
Y obviamente el Espíritu Santo usa el término principio, pero en la eternidad no hay principio ni fin, no hay comienzo ni final, no hay alfa ni omega en el sentido de principio y fin, no hay eso. Hay un eterno presente, pero lo hace para poder nosotros entender las cosas que sucedieron primero. Entonces, ¿cuál fue el principio con Dios? Ese es el principio de las cosas según Dios, de las cosas invisibles. Parece como contradictorio, decir cosas visibles, cosas invisibles. Pero aquí no estamos filosofando la palabra ni intelectualizándola. Aquí estamos explicando esos términos de una forma lo más sencilla que podamos para que todos puedan entenderlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, las cosas visibles. Pero Juan 1:2 dice, en el principio, este era el principio con Dios. ¿Cuál era? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fácil, coloque ese versículo allá en la eternidad antes de la fundación del mundo y ahí está el misterio de la voluntad de Dios realizado. En el principio, en otras palabras, en el principio era su imagen estaba en Dios y su imagen era Dios. Es lo mismo. O en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo mismo. No hay cambio. Dependiendo cómo uno la maneje en el contexto del versículo que la cita el profeta o la cita el apóstol o la cita el Señor Jesucristo. Ahí pertenece ese texto. Lo que muchos se confunden es con la palabra con. Piensan que es al lado de. Les conté a ustedes de un pastor de México que me llamó diciendo que no entendía ese texto, que no lo entendía, hasta que se lo hice leer 7 veces. 7 veces lo leyó. Le dije, hermano, perdone, el problema con usted es que usted no cree la Biblia. No, hermano Alfonso, yo creo la Biblia. No, usted no la cree. Si usted creyera la Biblia, estaría aceptando lo que dice ahí. Léase otra vez el texto y lo leyó. Ahí dice el verbo era Dios. Eso es lo que usted no cree. Porque yo sí lo creo. Yo no hago diferencia entre el verbo y Dios, ni Dios y el verbo. Ahí dice, y el verbo era Dios, Dios mismo. Eso es lo que usted no acepta. Usted está esperando es que el hermano Alfonso le diga que el verbo era la razón griega, ¿verdad? O que era el aliento divino, o que era la palabra griega separada de Dios mismo. Y esa es la idea que ha metido el trinitarianismo sacada de la filosofía platónica y alejandrina, y la teología alejandrina y la teología griega, filosofía griega. Y cuando dicen, y aquel verbo fue hecho carne, entonces dicen, si ve, no fue Dios, fue el verbo. Y entonces causan una confusión. En vez de explicar por qué Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, es lo mismo que decir, y aquella imagen fue hecha visible, o aquella imagen fue hecha humana. Eso es sencillamente lo que quiere decir. Pero para que la imagen y semejanza de Dios fuese hecha visible, o para que el verbo fuese hecho humano, o para que el Hijo fuese hecho carne, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer el Señor, el Dios de la eternidad, el Todopoderoso? ¿Qué tuvo que hacer Dios el Padre? ¿Qué tuvo que hacer? Manifestarse en carne para que la imagen del Dios fuese visible, para que el verbo fue hecho carne, pero no fue que el verbo es uno y que Dios quedó por fuera de la manifestación en carne. Y por eso fue que crearon un segundo Dios, crearon una segunda persona divina y distinta, crearon una criatura espiritual untada de divinidad. Y eso aquí lo atacamos fuertemente en el nombre de Jesús. No creemos en 2, no creemos en 3. También podemos leer Primera de Juan del 1 al 4, que ese es un texto que casi nadie toca. Primera de Juan 1, del 1 al 4, que lo escribió el mismo apóstol Juan, casi en el 96 y 98 después de Cristo, en una época en que Nerón estaba haciendo de las suyas contra el cristianismo.
Hasta el pobre Juan fue a parar a la isla de Patmos, la Gorgona de Patmos, el Alcatraz de Patmos. Allá paró el pobre anciano con hambre y con sed. Allá paró, cansado, debilitado, pero el Espíritu de Dios estaba con él. Y allá le dio la más grande revelación de quién era Dios y quién era el Verbo, quién era el Padre y quién era el Hijo, sin hacer dos dioses ni dos personas divinas distintas. Y vea lo que dice Juan 1, del 1 al 4, lo que era desde el principio. Volvemos, ¿cuál principio? Ya ustedes saben contestarlo. Ya no es Génesis 1:1 ahí. Estamos hablando del mismo principio de Juan 1:1. De aquel principio en que era el verbo era con Dios. Lo que era desde el principio, lo que dice Juan 1:2, este era en el principio con Dios. Lo que era desde el principio y lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante a quién, al verbo de vida, a la palabra viviente, la palabra viva, a la imagen del Dios invisible vivo. Todo lo que vimos y escuchamos de él, eso es lo que está diciendo Juan. Dice, porque la vida fue manifestada. Recuerde primera de Pedro 1:20, ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postrimeros tiempos, donde fue ordenado todo lo relacionado con el Hijo en la eternidad, donde fue manifestado a partir de Belén. Y todavía no se ha terminado esa condición de hijo, porque un día se va a terminar, porque no existe hijo eterno. Entonces dice ahí, porque la vida fue manifestada. Gloria a Dios. En la eternidad no habían dos vidas eternas, ni tres vidas eternas. Solamente Juan habla de una vida eterna manifestada. Porque la vida fue manifestada. Claro, la vida allá en la eternidad, que era eterna, invisible e indivisible, se manifestó en carne un día en Belén. Gloria a Dios. Y vimos y testificamos y os anunciamos que aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, vuelve otra vez la palabra con o la conjunción con, que en el griego no hay ningún problema. Aquella vida eterna que estaba en el Padre, es decir, en Dios mismo, en lo más íntimo de su ser, en su beneplácito, según el propósito de su voluntad, en él, en el seno del Padre, como lo dice Juan, en Juan 1:18. La cual estaba en el Padre y nos ha aparecido. Hermanos, cuando uno entiende estas cosas, las escrituras se hacen tan fáciles para leerlas, entenderlas y predicarlas, que uno se llena de gozo y de bendición cada vez que uno las comparte, porque el conocimiento es para compartirlo, no para guardarlo. Hay pastores y ministros que por su estatura espiritual, su posición, su importancia, no comparten nada con nadie, porque piensan que en ellos es solamente los únicos que debe haber la revelación. ¿Y los demás qué? No, tenemos que compartir. Esto es como cuando el profeta Elías le dijo a la viuda que buscara vasos y vasos y vasos prestados, no muy pocos, porque había solamente una gotita de aceite y había que colocarla ahí. Y cuando Elías comenzó a llenar los vasos y los vasos y los vasos, comenzó a compartir ese aceite en cada vaso, un poquito aquí, un poquito allá, un poquito, hasta que se acabó el aceite y se acabaron los vasos. ¿No hay más vasos? Cesó el aceite. Eso somos nosotros. Si usted y yo queremos que el Señor nos siga llenando nuestro vaso del aceite, del conocimiento, de la bendición, de la revelación y la gloria, aprenda a compartir
porque es mejor dar que recibir. Amén. Aprenda a compartir, porque si se acumula en usted, ya no tiene dónde hay que echarle. Entonces hay que compartir con los demás para que también los demás aprendan, para que los demás también tengan la revelación, y habrá suficiente para todos y nunca se va a escasear. Amén. La cual estaba en el Padre y nos ha aparecido. Claro, Romanos 16:25 lo dice claramente. Romanos 16:25 lo dice, que ese misterio estaba encubierto en Dios por edades eternas. Vamos a leerlo. Yo tengo aquí las escrituras. Vamos a leer Romanos capítulo 16, versículo 25. Para no agregarle ni para quitarle a las escrituras, vamos a leerlo mejor. Dice Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, vea la última parte, del misterio encubierto desde tiempos eternos. ¡Wow! Ordenado por Dios según el consejo de su voluntad en él mismo, y eso quedó guardado en él por edades eternas, antes de empezar a crear ángeles, antes de empezar a crear el mundo y el universo, antes de empezar a crear cielos y tierra, antes de empezar a renovar la tierra en 7 días. Recuerde, una sola creación. Antes de distribuir todo y colocar sol, luna, estrellas, todo en su lugar, todo en su orden correcto. Antes de todo eso, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo estaba guardado en él por edades eternas. Amén. La ordenación que Dios hizo con él mismo quedó con él mismo. Aquí no podemos gastar tiempo orando y ayunando para decir, ay Señor, yo quiero saber cuántos billones de edades eternas fueron esas. ¿Qué nos interesa? Si el Espíritu Santo no le plació revelar eso, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es saber cuál es ese misterio y qué fue lo que Dios se propuso con él mismo y qué se propuso revelar y qué no quedó revelado, porque hay cosas secretos de Dios que todavía pertenecen en él, pero las que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y por eso tenemos que aprender a sujetarnos a no saber más de lo que está escrito. Los que quieren saber más de lo que está escrito son los que caen en herejías de perdición gnósticas, dualistas y trinitarias, y terminan en confusión, porque cuando leen la Biblia, estos términos, estos versículos, les parece tan sencillitos, les parece tan fáciles, tan simples, que piensan que no tiene poder, y resulta que no, es lo contrario. Cada texto que estamos leyendo tiene un poder tremendo por el poder del Espíritu Santo. Cada vez que usted abre esa Biblia, se llena, se abre, es una luz del cielo para su mente y alumbra su corazón, su entendimiento. Por eso uno tiene que ser reverente con la palabra. No lea la palabra para volverse sabio y humillar a todo el mundo, que porque usted sí tiene conocimiento. No, 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 no. Hubo uno que se llenó de conocimiento y perfección y cayó con la tercera parte de los ángeles. Yo no quiero ser ese. Usted no quiere ser ese. Porque aquí nosotros sabemos muy bien la clave de la bendición y del éxito espiritual. Y es a él le conviene crecer y a nosotros menguar. Hay que aprender estas cosas con humildad, con sencillez de corazón, pero son cosas poderosas, son cosas que tienen poder y bendición. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente ahí en el versículo de Romanos 16, 25, la última parte, dice, mas manifestado ahora el misterio que había estado encubierto por edades eternas. Yo no sé cómo dirá en nuevas versiones, por tiempos eternos o algo así. Dice, pero manifestado ahora en este tiempo de la gracia, Pablo lo dice.
ese misterio encubierto ya ha sido revelado, ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Porque muchos piensan que les gusta minimizar estas cosas y decir, no, 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 eso es mucha doctrina profunda, eso es solamente para el presidente de la iglesia, eso es solamente para el vicepresidente, el secretario, eso es solamente para los altos ministros, no para el pueblo. No, no, es para el pueblo. Es para el pueblo, es para todos. Por eso tenemos que, como el Señor Jesucristo se sentaba sobre una piedra, sobre una loma y le explicaba a todos los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Claro que sí, somos llamados para eso. Manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces, por eso dice en 1 de Juan 1 al 3, lo que hemos visto y oído, eso es lo que os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ya les dije, cuando uno habla así como los apóstoles, no es dualista, no es trinitario. A uno lo escuchan así y dice, ay, qué lástima, el hermano Alfonso se nos volvió dualista. Está hablando del Padre y del Hijo. No, hermanos, esa es una terminología apostólica, es una terminología del nombre, es una terminología de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que es una iglesia líder a nivel mundial y que estamos todos en defensa de la verdad, propagando otra vez, trayendo esa doctrina de hace 2019 años que predicó la iglesia primitiva, es la misma que nosotros predicamos. Por eso nos identificamos como apostólicos, no como sabelianistas, no como modalistas, no como unitarios, no como todas esas religiones que han salido y denominaciones de una clase y de otra. No, hermanos. Nuestra doctrina procede es del libro de los Hechos y de las epístolas, de la ley, de los salmos y los profetas. Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿nuestra comunión es con dos? No, nuestra comunión no es con dos. Nuestra comunión es con uno solo, porque uno solo es el Espíritu que hemos recibido. Y por el Espíritu Santo es que tenemos comunión con el Padre y con su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el Padre manifestado en carne. Es lo mismo que decir, Jesús es Dios manifestado en carne. Nuestra verdadera comunión es con Dios y con Jesús, pero el Espíritu Santo no lo dijo así. El Espíritu Santo usó los términos correctos. Nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo, porque estaba hablando era de que la vida que estaba en el principio fue manifestada. Amén. Por eso cuando vamos a Efesios 1 del 9 al 11, otra vez recordamos lo que el Señor dijo, descubriéndonos o revelándonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se propuso consigo mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos y en la tierra, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, en él, en el cual tuvimos herencia, según el propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su propia voluntad. Qué precioso eso. Yo nunca me canso de repetir ese texto y nunca me canso. Eso para mí es como dice el hermano Avendaño, es un platillo especial para mí todos los días, para que no se me olvide realmente el consejo de la voluntad de Dios, el beneplácito según Dios, el propósito según Dios, la determinación eterna según Dios antes de la fundación del mundo, fue lo que dio vida al misterio de la voluntad de Dios en cuanto a su imagen, la imagen del Dios invisible. Cuando tengamos que enseñar sobre un solo Dios, vamos a mostrar más cerca casi todos los textos que hablan acerca de la diferencia y la honra o la distinción entre el Padre y el Hijo, para que ustedes vean que todo se ajusta al misterio de la piedad. Amén.
Pero quiero que leamos también otros textos que son cruciales, que no podemos olvidarlos. Está en Juan 17, del 5 al 8. Juan 17, del 5 al 8. Dice la palabra de Dios: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo. Vea ese lenguaje del Señor. No lo lea a la carrera, léalo despacio. Si usted lee el primer, déjeme buscarlo el texto aquí. Si usted lee el primer versículo, el primer versículo dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, fue una plegaria, fue una oración, ¿verdad? Fue un reconocimiento, una reflexión que él hizo por el Espíritu, levantando los ojos al cielo como el Hijo, no como Dios el Hijo, no como la segunda persona, sino como el Padre manifestado en carne. Él dijo: Padre, la hora es llegada. Es decir, se acercaba el momento de la redención, la reconciliación, se acercaba el momento de la sustitución y de llevar el pecado de todos nosotros, la maldición de la ley, la maldición del pecado, el poder del pecado. Se acercaba el tiempo de derrotar a Satanás y todos sus demonios y las tinieblas. La hora ha llegado. Y dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando uno hace un estudio de cómo el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre, estamos dentro del contexto del misterio de la piedad o del misterio de la voluntad de Dios, sin pensar en dos dioses o dos hijos. Dice: como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuándo ya podemos entender esos textos? Dice: como le has dado el poder, en otras palabras. Porque Jesús fue el que dijo después de su resurrección: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No fue que la recibió ahí después de la resurrección. Mire, aquí lo está diciendo antes del Calvario, antes de morir y ser resucitado. Dice: le has dado la potestad de toda carne, y está hablando de él mismo en su condición como hijo, para que dé vida eterna a todos los que le diste, es decir, los que formarían la iglesia inicialmente y los que creerían después de él, por la predicación de ellos, los que le diste. Entonces dice en el versículo 3: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Y todo el mundo corre cuando tiene una mente dualista a pensar inmediatamente, si ve, el mismo Jesucristo está diciendo que Dios el Padre es el único Dios verdadero. Pero ¿en qué sentido lo dijo Jesús? ¿Lo dijo como Dios? Pues si lo dijo como Dios, entonces estuvo en contra de las Escrituras, porque la Biblia no habla más de un Dios. No hay más de un Dios. Y ese solo Dios, único y eterno, invisible, indivisible, en el Antiguo Testamento dijo: yo no conozco ningún otro, yo solo soy Dios. No hay más Dios que yo, Jehová, el primero y el último. Hay que pensar cómo hablaba Jesucristo, desde qué punto de vista él dijo: empero esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo. Eso fue lo mismo que él dijo: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero él no dijo: si creen en Dios, crean en mí y ustedes van a creer entonces en dos. Él no dijo eso. Jesús estaba hablando en la condición como un siervo, en la condición de su humillación, en su condición propiamente como el Hijo. Y como el Hijo era Dios manifestado en carne, estaba hablando desde ese punto de vista.
desde ese ángulo, dentro del contexto del misterio de la voluntad de Dios en relación con el Padre y el Hijo, porque el Hijo glorifica al Padre y el Padre también glorifica al Hijo. No podemos separar al Padre del Hijo porque es uno y el mismo. Cuando hablamos de la distinción del Padre y del Hijo, estamos hablando de diferencias de actividades. Uno como el Espíritu, ¿verdad? Dios como el Espíritu actúa en una forma diferente de Dios como manifestado en carne, como el Hijo. Y en ese contexto es que tenemos que entender estas palabras. Que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Claro, Jesucristo era el mismo verbo o la misma vida eterna que nos fue manifestada desde el principio, como dice Juan. Y él tenía que dar gloria de Dios como el Espíritu. Ya leímos dos textos claves que pertenecen a la eternidad. Segunda es Samuel 7:14, donde el Espíritu Santo estaba hablando a David, anciano, hablándole acerca del futuro de su hijo Salomón, pero muchas palabras que el Señor dijo ahí, que el Espíritu Santo dijo, corresponden es al Hijo, corresponden es a Jesús como la imagen del Dios invisible en la eternidad. Él dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Wow. Esos términos se colocan en la eternidad, y podemos ver a Dios mismo como el Espíritu ordenando eso, estableciendo eso, dando mandamiento a eso con él mismo. Cuando se manifieste mi imagen, en otras palabras, yo le seré a él por padre. Yo como Dios, el Espíritu, le seré a mi imagen. ¿Cómo? Yo le seré como Dios, ¿verdad? Le seré como padre. Y esa imagen del Dios invisible me será a mí como el Hijo. Eso lo estableció Dios, no en Belén, no lo estableció en la cruz del Calvario ni en la resurrección, lo estableció fue en la eternidad primero, porque allá es el origen de estas cosas, de la ordenanza en relación con el misterio de la voluntad de Dios. Y también el Salmo 89:6 que leímos, aquí lo tengo, Salmo 89:6, donde dice la palabra de Dios, yo le seré a él, dice, él me llamará. Salmo 89:26. Él me llamará, mi Padre eres tú. Él me llamará mi Dios, la roca de mi salvación, y yo le llamaré y lo pondré por primogénito. Hermano, eso pertenece, es al propósito que Dios determinó hacer con él mismo cuando él se manifestara en carne. Por eso a partir de Belén, cuando comienza esa condición como hijo, usted siempre va a ver en los labios de Jesús diciendo, Padre, Padre nuestro, Padre, tú me enviaste, Padre, tú me ungiste, Señor mío, Dios mío, le dijeron al Señor Jesús, pero también él dijo, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Los apóstoles también escribieron al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Todo eso es cumplimiento de esas escrituras. Él dice, ahora pues, Padre, en el 17 dice, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Imagínese, cumplimiento de lo que él mismo había realizado con él mismo, no con otro, en la eternidad respecto a su imagen en la condición como el Hijo. Él me llamará mi Padre y él será para mí mi Hijo. Él me llamará mi Dios, él me llamará mi Padre y yo le llamaré mi primogénito. A partir de Belén es que encontramos ese cumplimiento. Ahora en el 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Glorificación es darle gloria,
una de las cosas ordenadas, establecidas en relación con el Hijo fue darle gloria al Padre, gloria a Dios, sin hacer dos, sin estar pensando que le estaba dando honra y gloria a otro aparte de él. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Dónde fue la obra que el Padre le dio al Hijo que hiciera? Ya volvemos otra vez a la eternidad. En la eternidad, en el contexto del misterio de su voluntad, fue donde Dios estableció una obra que el Hijo tenía que hacer en relación con su condición como la imagen del Dios invisible, hecha humana o hecha visible. Y dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo. Es decir, este es un lenguaje bastante serio, bastante delicado, bastante reverente, porque es un lenguaje que se tiene que estudiar allá en la intimidad de Dios como el Padre y de Jesucristo como el Hijo. No de Dios el Hijo, no, sino como el Hijo en relación con el misterio de la voluntad de Dios. Cerca de ti mismo, dice, glorifícame tú cerca de ti mismo. Es decir, cuando el Padre glorifica al Hijo, no puede separar al Hijo de él, porque es uno y el mismo. Separar al Padre del Hijo es hacer dos, pero no se puede hacer eso. Y dice, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Otra vez, antes de la fundación del mundo, con aquella gloria. Es que todo lo que Dios el Padre realizó con él mismo en relación con su propia imagen está lleno de gloria eterna, de vida eterna, de bendición eterna, de majestad eterna. El Señor lo describe ahí diciendo solamente con aquella gloria. Es que eso que realizó Dios fue glorioso, fue eterno, fue precioso. Y nosotros, muchos de nosotros, no le damos la importancia que merece eso. Y dice Emma, dice ahora pues Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Por eso ahí caen los mormones tremendamente, porque ellos dicen que el Padre Celestial allá en el cielo tenía una madre celestial y que tuvieron relaciones, entonces tuvieron dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor era el diablo y el hijo menor era Jesucristo. Y cuando el Padre Celestial quiso crear el mundo y mandar a alguien para morir por el pecado, entonces hizo una encuesta ahí entre los dos y ganó Jesucristo y por eso lo envió. Pero también ellos dicen que nosotros participamos de carne y sangre también como Jesucristo porque antes existíamos como espíritus y nosotros ganamos el derecho de participar de carne y sangre. Eso no es verdad. Eso es una mentira, eso es una invención. Aquí Jesucristo lo descubre. Él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No dice a los hombres que vinieron del cielo. No dice a los hombres que estaban allá antes en espíritu y se manifestaron en carne. No. Los hombres humanos, los hombres que nacieron aquí de hombre y de mujer, del mundo que me diste, tuyos eran. En el propósito de su voluntad, tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Todo eso fue realizado allá en el misterio de la voluntad de Dios, y por eso es que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, escribe estas cosas así. Ahora, cuando ya vemos eso, podemos pasar a Primera de Juan, podemos pasar a Primera de Corintios, capítulo 15, para que usted vea el complemento. Primera de los Corintios, capítulo 15, donde dice el apóstol Pablo, hablando acerca de lo mismo, hablando del principio,
1 Corintios 15, 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Todo lo que tenía que sujetarse a Jesucristo como la imagen del Dios invisible, no comenzó a partir de su resurrección y ascensión, fue en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, dice, claro está, exceptuado a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y volvemos otra vez a la eternidad para encontrar dónde fue la sujeción y dónde fue la exceptuación. ¿Dónde fue esa exceptuación y dónde fue esa sujeción? ¿Cómo fue esa exceptuación y cómo fue esa sujeción que el Padre hizo en Él con su propia imagen? Pues fácil. Cuando el Señor realizó todo y le dio todo lo concerniente para hacer al Hijo, ahí fue donde Él estableció esa sujeción. Yo le seré a Él por Padre. Él me será a mí por Hijo. Y para ser hijo, ahí entra el asunto de la sujeción. Él tenía que sujetarse a Dios como el Espíritu, tenía que sujetarse por su propia voluntad, humillarse a sí mismo. Dice, y cuando todas las cosas le fueron sujetadas, claro está, exceptuado aquel que sujetó a Él. Él mismo, cuando estaba diciendo eso, demostró la exceptuación. Yo le seré a el Padre y Él me será a mi Hijo. En otras palabras, yo como el Espíritu continúo siendo el Padre, como el Espíritu. Pero tú como la imagen vas a desempeñar la función o la condición como hijo cuando me manifieste en carne. Sujeción y exceptuación, pero no se está hablando de dos. Está hablando y está proponiendo y está determinando uno solo, con él mismo, según la palabra. Bien. Ahora, finalmente, yo no sé si me quedan unos minutos para poder hablar acerca de la iglesia, hermano Avendaño o hermana, con el fin de mostrar que en realidad, cuando Dios habló acerca del misterio de su voluntad en relación con él, con su propia imagen también, incluyó la iglesia. Porque ¿quién no sabe que Jesucristo es la imagen del Dios invisible? ¿Y quién no sabe que Cristo es la cabeza de la iglesia? Pues imposible que Él allá en la eternidad hablara solamente de la cabeza y no hablara del cuerpo, ¿verdad? Pero no, las escrituras sí muestran que Él también habló de la iglesia. Así que vámonos a Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, desde el versículo 3. Voy a tratar de minimizar la enseñanza. Dice, bendito el Dios y Padre. Vea qué precioso como habla Pablo. Él no habla dualísticamente ni trinitariamente. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ya sabemos por qué Pablo hablaba así, dándole el honor y la gloria y el reconocimiento a Dios como el Espíritu, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, quien estaba en su condición como hijo. Dice, el cual nos bendijo. Esa es la primera palabra. Pablo está escribiéndole a una epístola a la iglesia. En realidad es como una epístola universal para toda la iglesia. Nos bendijo. Pero ¿cuándo nos bendijo? Si la iglesia empezó fue allá en el libro de los Hechos capítulo 2. Bueno, aquí Pablo está tocando es el origen espiritual de la iglesia con Dios mismo. Él nos bendijo allá cuando realizaba todo con su propia imagen en el misterio de la voluntad de Dios según el afecto de su propia voluntad. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Y ahí Pablo se toma el derecho, no para decir la imagen, no para decir el Hijo,
pero hablar del ungido de Dios o del Mesías. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con el ungido, en otras palabras, con el Mesías, que traducido del griego al latín y al español es Cristo. Pablo lo identifica inmediatamente y no está violentando la terminología inspirada. No lo está violentando porque él mismo lo dijo en Romanos 9:5. Cristo es según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ahí en primer lugar nos dice que Él nos bendijo en lugares celestiales. ¿Cuáles lugares celestiales? Antes de la fundación del mundo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso, hermanos, este solo texto le da un golpe fatal, le baja la cabeza a ese mensaje falso que están predicando los trinitarios, los ecuménicos y carismáticos con el asunto del evangelio de la prosperidad. Y que muchos pastores pentecostales le han copiado a los trinitarios y ahora lo que predican es puro dinero y dinero y dinero y dinero, porque piensan que la prosperidad es tener mucho dinero. Siembre 1 millón, tendrás 2 millones. Y la prosperidad es tener un Cadillac y tener apartamentos y tener cabezas de ganado, fincas y tener muchas posesiones. ¡Ay, qué bendición tengo yo! Y el pobre hermano que también está lavado allá con la sangre de Jesucristo, que también ha sido arrepentido como el pastor y que ha recibido el Espíritu Santo como el pastor y que es fiel como el pastor, él no tiene nada, no tiene bienes y piensan que él no está bendecido, que porque no tiene carros como él o apartamentos como él o fincas como él. No, hermanos, ese pequeñito que está ya sentado en la banca, que no tiene buena ropa y buen calzado, pero que tiene la revelación de un solo Dios, una sola salvación y una sola santidad, está incluido aquí en estos que fueron bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Por eso no prediquemos el mensaje de la prosperidad trinitario y dualista, carismático, ecuménico. Prediquemos el mensaje de la prosperidad, pero el genuino, el auténtico, el que está en el contexto del misterio de la voluntad de Dios. Y ve lo que dice el 4, según nos escogió en él. Y eso nos revela algo especial, hermano Avendaño, hermana Denis, nos revela algo especial. Porque el Señor, antes de hablar de Israel allá en la eternidad, habló primero fue de la iglesia. Nos escogió en él. Y no nos escogió como Marvel o como Denise o como Alfonso o como Carlos. No nos escogió así individualmente. Nos escogió, pero como un cuerpo, colectivamente, como la iglesia nos escogió. Dice, en él, nos escogió en él, dentro de él, en el propósito de su voluntad, antes de la fundación del mundo. Vea cómo cuadran todas las cosas. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Esa es la razón porque nosotros insistimos en que el mensaje de la salvación pentecostal del nombre tiene un mensaje unido, atado, que no se puede separar, que es el mensaje de la santidad personal, de la santidad individual, de la santidad espiritual, que es más que reglas o que reglamentos, es más que ropa, que maquillaje, es más que cabellos y mantos y velos inventados por los hombres. Si nosotros entendemos que el Señor nos escogió desde el principio para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, para un día estar así en Él por toda una eternidad, entonces eso es lo que nos va a hacer, a motivar a nosotros aquí en esta tierra, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino separarnos de toda contaminación de palabra, de obra, de espíritu, de sentimiento, cortar con el mundo, cortar con la carne, cortar con el espíritu de envidia, de odio, de celos, de peleas y volvernos verdaderamente santos. Porque el Espíritu Santo lo ha dicho, podemos ser santos, hombres y mujeres santos, santos en nuestra
nueva manera de vivir, santos en la manera de calzarnos, santos en la manera de vestirnos, santos en la manera de presentarnos, santos en la manera de llevar nuestro cabello, peinarnos, santos en la manera de hablar, de lucir, de actuar. Pero bueno, el tema no es la santidad, pero les estoy mostrando ahí cómo esto se presta para hablar también de la santidad, porque el Señor lo estableció desde el principio. Y luego dice, habiéndonos en el 5, predestinados. Nosotros somos los verdaderos predestinados. Nosotros creemos en la predestinación, claro que sí. Pero no la confunda con la de Juan Calvino, porque la predestinación de Juan Calvino era otra cosa, era otro invento ahí, una distorsión de esta verdadera predestinación. Esta predestinación es predestinado, es destinado de antemano. El Señor en su amor y en su misericordia, cuando realizó el misterio de su voluntad, según el consejo de su voluntad, en relación con su imagen, nos incluyó a nosotros como iglesia. Nos destinó de antemano, nos predestinó. ¿Cuál fue esa predestinación? Ahí lo dice, para ser adoptados. Entonces note, nos escogió para bendecirnos, nos escogió para santificarnos, nos escogió para ser predestinados, nos escogió para ser adoptados y ser hechos verdaderos hijos de Dios por Jesucristo, pero consigo mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y nos escogió con un propósito para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, hermanos y hermanas, líderes y predicadores, nosotros tenemos un deber muy grande delante de Dios ahora que tenemos la revelación de este evangelio precioso de la gracia de Dios. No podemos presentarlo de cualquier manera, no podemos vivirlo de cualquier manera. Somos escogidos, predestinados, somos bendecidos y santificados, somos adoptados con un propósito según el puro afecto de su voluntad, es para que seamos de alabanza y de la gloria de su gracia para Él y nada más para Él. No podemos gastar tiempo peleándonos unos con otros y aborreciéndonos unos con otros, cuando este evangelio de la gloria de Dios, de la gracia del Señor Jesucristo, es un evangelio eterno lleno de riqueza espiritual y de beneficios espirituales. Dice, en el cual, es decir, en el amado, dice, nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y sabe a quién pertenece ese título, el amado? Pertenece al Verbo, pertenece al Hijo o pertenece a la imagen del Dios invisible. Ese título pertenece a Él. Él es el único amado. Él es el único unigénito Hijo de Dios. Dice, para que seamos aceptos en el amado, en el cual, amado, tenemos redención por su sangre, por la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría y conocimiento. Ahí está la iglesia. Y como tal, nosotros debemos ser o dar testimonio en una manera ejemplar, gloriosa, espiritual, por el hecho de que la iglesia es gloriosa, potente, fuerte. En la iglesia comenzó aunque comenzó en el día de Pentecostés, tuvo su origen en la eternidad, cuando Dios realizaba el misterio de su voluntad con él mismo. Y por eso es que nosotros tenemos que darle la importancia a la iglesia como merece, sin gastar tanto tiempo dándonos importancia los unos a los otros, como denominación o como organización. Aquí estamos todos juntos, los creyentes pentecostales del nombre, de cualquier organización o denominación o cualquier título delante del gobierno. Todos estamos unidos como un solo cuerpo, como la iglesia invisible del Todopoderoso, para que nosotros podamos llevar la luz del mundo y
ganar muchas almas, alcanzar muchas almas perdidas, para que ellos también vengan y participen de esta bendición y revelación que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Muy bien, hermanos, es por esa causa que Él dice ahí en el versículo 9, descubriéndonos, revelándonos el misterio de su voluntad, que Dios se propuso consigo mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Muy bien, hermanos, yo creo que esto es suficiente. Vamos a dejar material para las próximas clases o las próximas enseñanzas, Dios mediante. Como les dije al principio, tengo unos compromisos para ir a Ohio. Próximo lunes no voy a estar aquí. Y luego la otra semana también otro compromiso en Chicago. Tampoco voy a estar aquí. Pero en junio nos volveremos a ver, Dios mediante. Y vamos a comenzar a explicar la doctrina de un solo Dios. Vamos a explicar muchas cosas que tenemos que saberla. Vamos a emplear 4 lunes para hacerlo. Va a ser poquito 4 lunes, pero va a ser suficiente con el propósito de que nos afiancemos más en la doctrina de un solo Dios. Y luego vamos a hablar 4 lunes sobre esa herejía de más de 2000, bueno, de 18 siglos, 1800 años, que ha durado esa herejía y que ha dañado y pervertido las escrituras, tergiversándolas, que se conoce como la Trinidad. No le llame doctrina, no es doctrina bíblica. Es una herejía de división y de confusión y de perdición. La vamos a desenmascarar aquí, para que el mundo sepa de dónde salió esa herejía, cómo pasaron los siglos y fue surgiendo y fue evolucionando hasta que llegó hasta el credo atanasiano, y eso es lo que creen los católicos, los evangélicos trinitarios y los neotrinitarios de nuestro tiempo, que ya la despojaron de toda esa terminología católica y ya hablan como nosotros. Ya hablan de, oh, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Oh, y cuando un hermano lo escucha así, hasta habla en lenguas. Gloria a Dios, le falta ser bautizado, pero pregúntale, ¿ese Dios manifestado en carne fue el mismo Padre eterno? Y verá que le va a decir que no, que fue Dios el Hijo. Entonces aquí los vamos a educar, a disciplinar, para entender la literatura de ellos y cómo podemos también contradecirles a ellos lo que ellos están enseñando, cómo rebatirles, refutarles ese espíritu de error, porque esa enseñanza es un espíritu de error. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo, y también muchas gracias por la atención que han prestado, pero seguiremos adelante en el nombre del Señor Jesús, predicando la sana doctrina de un solo Dios y un solo nombre. Amén. Dios los bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues ahí está, tenemos un tremendo y suculento platillo que usted puede volver a repetir